Agradecemos a todos los que se están conectando. Hoy es un tiempo especial. Hoy Dios tiene grandes cosas para tu vida. Gracias por estar en esta transmisión, por bendecir a la iglesia, por creer en la iglesia, por conectarte, por tu crecimiento espiritual. Dios tiene grandes cosas para tu vida y esperemos de que hoy sea un tiempo espiritual donde puedas disfrutar también de adorarle a Él. Él quiere que tú aprendas a esperar, que aprendas a confiar, que aprendas a depositar toda tu vida en Él, una confianza absoluta de su presencia, de su amor. Vamos a decirle al Señor: pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué. Dile a Jesús: postrado ante tu altar te adoré, Señor. Y con mi arpa yo te declaré. Pacientemente esperé en ti, Señor. Dile a Jesús: en medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar, postrado ante tu altar, te adoré, Señor. Y con mi arpa yo te declaré. Dile a Jesús: Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Dile al Señor: eres Jehová. Eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi libertador. Ahí donde quiera que te encuentres en este momento, quiero decirte que Dios está contigo. Quiero decirte que no estás solo, que no estás sola, que nuestro Dios está contigo, que Él está escuchando tu corazón, está escuchando tu mente, y Él quiere tocarte en esta hora. Él quiere tocarte en ese momento. Él quiere transformar tu vida. Él quiere transformar tu corazón. Pero quiere que aprendas a esperar en Él, que aprendas a confiar en Él, que deposites todas tus angustias y tus cargas a Él. Por eso te invito a que le digas: pacientemente esperé en ti, Señor. En medio de la angustia te busqué. Postrado ante tu altar te adoré, Señor. Y con mi arpa yo te declaré. Él es Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación yo te alabaré. Dile: porque tú eres mi libertador. Él es Jehová, Él es Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador.
Ahora las voces van a decir: Él es Jehová, mi fortaleza, el Dios de mi alegría. y de mi gozo. Eres Dios Levanta tu voz. en medio de la congregación. Te alabo, Adora al Señor con tu voz allí, porque tu voz declara eso. tú eres mi libertador. Dile: Él es Jehová, mi fortaleza. Dile al Señor: De mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. en medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador. Dile al Señor: Él es Jehová, mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo. Eres tu Señor, en medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi libertador. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por la salvación. Gracias porque a pesar de los momentos difíciles, tú estás con nosotros, no nos abandonas, siempre estás con nosotros para ayudarnos en cualquier circunstancia. Y hoy creemos que tú eres un Dios de amor, un Dios transformador, un Dios que cambia y que renueva. Deseamos que tengas un buen tiempo y que el Señor te bendiga hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en este día, en esta noche? Espero que la bendición del Señor les acompañe allí en familia, donde te encuentras en este momento. Es un gusto nuevamente poder encontrarnos en este medio para compartir la palabra del Señor. Anhelo que estés allí dispuesta en esta noche para que juntos aprendamos de lo que el Señor en esta noche nos ha de enseñar. ¿Qué tal si disponemos nuestro corazón y oramos primeramente a nuestro Dios pidiendo su dirección, su sabiduría, y también pidiéndole al Señor que te dé reposo, que te dé tranquilidad, que te dé disposición, que en esta noche puedas entregar esa carga, esa preocupación, esa tensión que pueda haber en tu vida por el trajinar del día, por las cosas que pasan en tu familia, en la economía, en la salud. Dispón tu corazón y presentémonos delante de la presencia del Señor. Bendito Dios, Todopoderoso, te alabamos, oh soberano Dios, porque tú eres grande en el cielo y en la tierra. Gracias, Señor, porque así como tú haces tu voluntad en el cielo, también la haces en la tierra, porque tú tienes el dominio, el control sobre todo lo que has creado. En esta hora, Dios, nuestros corazones están aquí, Señor. Padre, para que tú en esta noche estés ministrando cada corazón. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, dándonos ese convencimiento de que Dios es nuestro Padre, de que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Gracias porque tu Espíritu Santo eres el Consolador, el que nos guía a toda la verdad, el que nos consuela también en estos tiempos. En esta noche, Señor, Padre, oro para que tú escuches también la oración de mis hermanos y mis hermanas que están allí, desde sus casas o en el lugar donde se encuentran, para que Dios, tú estés tomando toda carga, toda preocupación, Señor, toda ansiedad. Tú dices en tu palabra, echa toda ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. En esta noche aquí estamos como iglesia, Señor,
para estar atentos a recibir tu palabra, esa palabra que quieres enseñarnos en este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos que están allí dispuestos, Señor, con un corazón, Dios, para que esta palabra les bendiga, les consuele y también les edifique. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, tú que te encuentras fuera de Colombia, en otro país, que te encuentras en Colombia, en cualquier lugar, y también a los hermanos de la Iglesia Bautista Vida Nueva Medellín. En esta noche quiero compartirles un tema, y a través de este tema quiero que tengamos ese diálogo para aprender de la palabra del Señor. Y el tema que les quiero compartir en esta noche es un encuentro inusual en una hora inusual. El texto que vamos a estar analizando en esta noche se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Repito la cita, Juan 3, del 1 al 11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Dios nos bendiga por su santa palabra. Un encuentro inusual en una hora inusual. Es el encuentro de Nicodemo con Jesús. Y este pasaje, si usted lo quiere seguir leyendo, está hasta el versículo 21. Porque en este diálogo que sostiene Jesús con Nicodemo, se hablan de grandes verdades del Evangelio. Porque toda la Biblia es Evangelio. Y encontramos el plan de salvación de Dios para la humanidad en toda la Biblia. Pero en este pasaje, sin duda, hay un gran interés de el Señor Jesucristo en dar a conocer el mensaje de salvación para la humanidad. Porque allí está inmerso el pasaje de Juan 3:16. Este versículo que es como casi el corazón del Evangelio, de la palabra de Dios. Y vamos entonces en esta noche a hablar un poco acerca de este diálogo que el Señor tiene con Nicodemo. Es muy interesante lo que ahí sucede. ¿Quién era Nicodemo? Dice la palabra que Nicodemo era fariseo. Y el grupo de los fariseos era uno de los grupos religiosos más predominantes, que tenían más seguidores, y era uno de los grupos más estrictos y rígidos en el cumplimiento de la ley, en el cumplimiento de los mandamientos que Dios había dejado expreso en su palabra a través de los mandamientos. Y dice que además de ser uno de los fariseos, Nicodemo era un principal entre los judíos. Y esto de ser un principal entre los judíos es que Nicodemo era un gobernante. Era una persona muy influyente dentro del grupo de los fariseos, y no solamente dentro del grupo de los fariseos, sino también dentro de la clase religiosa
en la época de nuestro Señor Jesucristo. Era una persona con poder para definir asuntos religiosos y de interpretación de la palabra del Señor. Óigaselo bien. Nicodemo era uno de aquellos que interpretaba la palabra de Dios que había sido escrita, es decir, el Antiguo Testamento. De tal manera que Nicodemo era un hombre sabio, era un hombre entendido. Por eso se le llama rabí. Y rabí es un maestro, es una persona que tiene discípulos, que tiene posiblemente una escuela, que tiene seguidores. Por lo tanto, Nicodemo es una persona muy influyente en esa época. Y además de eso, era una persona que también estaba en una clase social alta. Y el estar en una clase social alta significaba que tenía buenos recursos económicos, que podía influenciar en la vida de los habitantes de Jerusalén, de Judá en aquel entonces. De tal manera que ese es Nicodemo. Y dice la palabra de Dios que Nicodemo vino a Jesús en horas de la noche. ¿Por qué creen ustedes que Nicodemo vino a Jesús de noche? ¿Qué piensas? Algunos dicen que algunos rabíes trabajaban de día porque ellos tenían otro oficio y estudiaban por la noche o se dedicaban a dar clases por la noche. Pero se dice que este no era el caso de Nicodemo, porque Nicodemo no tenía necesidad de trabajar otro oficio diferente que el que tenía, porque él era una persona de poder, era una persona que tenía las capacidades económicas para poder vivir bien. De tal manera que Nicodemo no fue al Señor de noche por esa situación. ¿Por qué creen ustedes entonces que fue de noche? Si fue de noche es porque Nicodemo estaba ocultando algo. No quería que la gente lo viera ir a tener un encuentro con Jesús, porque luego la gente diría, ¿qué va a pensar la gente de que yo, siendo un principal, un gobernante, una persona influyente, vaya a tener un encuentro con Jesús? Ese hombre de Nazaret, de Galilea, que ha revolucionado la ciudad con una nueva doctrina, con un nuevo evangelio, con las obras maravillosas que está haciendo y que tiene muchos seguidores. Porque en ese tiempo, entre Jesús y los fariseos, se había creado una pugna, no porque Jesús así lo quisiera, sino porque los fariseos estaban en contra de las enseñanzas de Jesús al dar a conocer el reino de Dios bajo una perspectiva diferente a la que ellos habían estudiado y conocían como maestros y conocedores de la ley o del Antiguo Testamento. Porque recordemos que Jesucristo, mis amados, vino a establecer su reino en la tierra, ¿cierto? Es lo que Él dice. El reino de los cielos se ha acercado, y el reino de los cielos se acercó con un nuevo mensaje. Por eso, en el Evangelio de Mateo, nosotros del capítulo 5 al capítulo 7 encontramos el Sermón del Monte, esa gran predicación, esas grandes enseñanzas que Jesús dio a toda una multitud y a sus discípulos. Y Jesús, algunos dicen que está reinterpretando el Antiguo Testamento, la ley, y allí el Señor está enseñando cosas que son nuevas, que son de pronto diferentes para los intérpretes de la ley, como los fariseos o ese grupo de personas. Entonces, aquí el Señor Jesús con Nicodemo tienen un encuentro para hablar de algo. Y yo diría que allí Jesús le está dando una clase de catequesis a Nicodemo, o una clase de discipulado a Nicodemo. Y hay un encuentro entre maestros, ¿cierto? Entre maestros. Muy bien. Dice que Nicodemo le dice al Señor Jesús, Rabí. Mire que Nicodemo llama a Jesús Rabí, ¿cierto? Y al llamarlo Rabí está diciendo, tú también eres maestro. Tú también eres un intérprete de la ley, de la palabra de Dios. Dice, sabemos
que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué interesante lo que Nicodemo le dice al Señor, ¿no? Tú eres un maestro, tú eres un rabí, porque lo que tú enseñas y lo que tú haces es diferente a lo que nosotros como maestros de Israel estamos haciendo. Y tú tienes algo muy particular, y es que vemos que tú vienes de parte de Dios, porque tus enseñanzas y tus señales son del cielo, muestran a Dios. Y con todo eso Jesús le pudo haber dicho a Nicodemo, qué interesante lo que tú me vienes a decir, qué bueno que tú reconozcas que yo soy maestro, que yo soy rabí. Pero posiblemente Jesús vio la intención de Nicodemo, el propósito, el motivo por el cual fue allá, a él. Y Jesús posiblemente mira a Nicodemo como una persona que está adulando, ¿cierto? Que quiere quedar bien delante de los hombres. Y Jesús conoce el corazón de Nicodemo. Porque el mismo escritor de Juan, si usted lee Juan, en el capítulo 2, en los últimos versículos del capítulo 2 de Juan, dice en los dos últimos versículos, se habla de que Jesús conoce el corazón de todos los hombres. De que a Jesús nadie tiene que decirle qué es lo que hay en el corazón de los hombres, porque Él lo sabe todo. Él conoce la intención, los pensamientos de cada hombre, de cada corazón. De tal manera que estos dos versículos del capítulo 2 los podemos conectar con Nicodemo. Y Jesús entonces conoce a Nicodemo, conoce el corazón de Nicodemo, conoce la condición de Nicodemo, ¿cierto? ¿Y qué le dice Jesús? Jesús inmediatamente como que corta a Nicodemo y lo lleva al campo espiritual. Jesús lo lleva al campo celestial. Y Jesús le dice a Nicodemo, en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí entonces se dan preguntas y respuestas, ¿no? Es la narración del evangelista Juan. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Muy bien, vamos aquí a detenernos en el tema de ese nuevo nacimiento del cual Jesucristo se está refiriendo. Todo hombre que nace y viene a este mundo, ¿cierto? Tiene un nacimiento físicamente hablando, ¿cierto? Físicamente hablando, nace de la matriz de su madre, del vientre de su madre, nace y es una criatura. Y aquí el Señor Jesucristo le está diciendo que no es que tenga que volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo, que es lo que Nicodemo más adelante le quiere dar a entender a Jesús. No es de esa forma. Tiene que nacer espiritualmente. Y vamos a mirarlo entonces. Jesús le respondió en el versículo 5. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Cierto? Entonces se habla de un nacimiento físico, carnal, y se habla de un nacimiento espiritual. En la predicación del domingo, hablando del tema del nacimiento de una nueva persona cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Señor lo declara. Y si te puedes devolver allí en Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí Jesús está hablando de ese nuevo nacimiento, ¿cierto? De los que le reciben a Jesucristo. Y el versículo 13 entonces lo amplía. Dice Jesús: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Entonces el Señor dice que este nuevo nacimiento del cual Él está hablando no es ese nacimiento que se da de la carne, porque lo que es de la carne, carne es. Y Jesús está hablando de un nacimiento espiritual. Ese es el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, que no se da por voluntad de varón, sino que se da por la voluntad de Dios. Y ese nacimiento no viene de la carne, no viene de la tierra, no viene de los hombres. Ese nuevo nacimiento entonces viene ¿de dónde? Viene del cielo. Por lo cual podemos relacionar aquí que el nacer de nuevo es nacer del cielo, es nacer de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu. Se han dado varias interpretaciones en cuanto a esta parte de qué significa entonces nacer del agua y del espíritu. Algunos han dicho que se refiere a al nacimiento físico del cual les estoy hablando, de ser engendrados por la carne, ¿no? Padre y madre. Y en el momento del nacimiento, del dar a luz, del parto, la matriz fluye agua, ¿cierto? Cuando el bebé, la criatura sale agua también, y algunos piensan de que ese es el bautismo, ¿no? Entonces está ese nacimiento físico por el líquido amniótico en el momento del nacimiento, y luego el nacimiento espiritual es el momento de decidir aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero no es esa la interpretación más correcta. Tampoco es que cuando una persona se bautiza y es sumergido completamente en el agua, entonces ahí empieza el nuevo nacimiento en esa persona. No. ¿Por qué, mis amados? Porque cuando la Biblia habla de el agua, no está hablando de un nuevo nacimiento por el agua. En este caso, porque más bien es un lenguaje simbólico. Y dice que la frase nacer de nuevo y del espíritu no significa tampoco el ritual o el acto del bautismo, sino de nacer de la palabra de Dios y del espíritu. El vocablo agua es una referencia a la palabra de Dios. Vemos esto en las siguientes escrituras. El agua se usa como símbolo de la palabra de Dios. El agua se usa como símbolo de la palabra de Dios. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También en Efesios 5:26 dice: para santificarla, está hablando Pablo de la obra de Jesús con la iglesia, para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿cierto? Entonces decir que el agua se usa como símbolo de la palabra de Dios. Pero el ser humano nace de nuevo también por la palabra de Dios. Dice Santiago 1:18, el Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. También en 1 de Pedro 1:23 dice el apóstol: siendo renacidos no por simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, como allí vemos, ¿cierto? ¿Cómo es que una persona nace de nuevo o llega a ser cristiano? Bueno, por la predicación de la palabra de Dios, el evangelio, ¿cierto? Y por la obra del Espíritu Santo. Cuando alguien oye la palabra, el Espíritu Santo empieza a convencerle de la verdad de la palabra hasta que él la acepte o la rechace. Pero en esto que Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo tiene conocimiento del Antiguo Testamento, y como intérprete de la palabra de Dios, Nicodemo debe haber conocido un pasaje que está en Ezequiel 36, 24 al 27, donde ese pasaje es un mensaje prácticamente escatológico, que llegaría el momento donde el pueblo de Dios sería limpiado y purificado por una obra que el Señor haría.
Si lo tienes o lo quieres buscar en Ezequiel 24 al 27. Ezequiel 36, 24 al 27. Y dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces allí el profeta, ¿cierto?, está declarando, como les digo, esta palabra, en que llegará el momento de que Dios, ¿cierto?, esparcirá agua limpia, y dice: y serán limpios de todas las inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Entonces es la obra del Espíritu Santo que vendría, ¿cierto?, a la iglesia, que vendría a cada persona que recibe a Cristo, y esa obra del Espíritu Santo le convencería de pecado, de justicia y de juicio, y le mostraría la obra redentora de Cristo. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí Jesús le está diciendo a Nicodemo: Nicodemo, como maestro debes conocer de que hay una promesa de que Dios enviaría su Espíritu Santo, y que Él obraría ese cambio en la vida de todo aquel que reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y el Señor Jesucristo entonces le dice: esto es, Nicodemo, nacer del agua y del Espíritu. En el versículo 7 el Señor Jesús sigue diciendo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice: el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni sabe a dónde va. ¿Cierto? Entonces el Señor utiliza aquí como una metáfora en hablar del viento para referirse a la obra del Espíritu Santo de Dios. Y dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Juan utiliza un juego de palabras. Cuando habla del viento y del Espíritu Santo, se está refiriendo a la misma cosa, ¿cierto? Porque al Espíritu nosotros no lo vemos obrar, no lo vemos actuar, pero Él está convenciendo, pero Él está redarguyendo, pero Él está haciendo la obra de Dios el Padre en el corazón de cada persona. El Espíritu Santo de Dios es el que nos convence a nosotros de que somos hijos de Dios. Eso dice Romanos en el capítulo 8. El Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de que somos hijos de Dios. Entonces es el actuar de Dios el Padre. Entonces este nuevo nacimiento es el nacimiento que viene de arriba, del cielo, de Dios, que se produce cuando la persona oye la palabra, crea a la palabra, y por creer a la palabra entonces viene a vivir en él el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que le ha de hacer una nueva creación, una nueva criatura, y por eso ahí se da el nuevo nacimiento. Todo ser humano nace físicamente hablando vivo, pero espiritualmente está muerto, y por eso cuando el hombre en su etapa de la vida tiene conciencia del bien y del mal, necesita nacer de nuevo. Necesita tomar la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y en el versículo 9 y 10 dice Nicodemo, respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Por eso allí Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tú todavía no entiendes el lenguaje espiritual. Tú no entiendes el lenguaje de Dios.
porque te has dedicado a interpretar las escrituras, te has encargado de interpretar la ley y poner muchas cargas a aquellos que han de creer en Dios y en la ley. Y ustedes han puesto muchos mandamientos de hombres por encima de la palabra de Dios. Y los mandamientos de hombre se ponen como carga pesada para que la gente llegue a conocer a Dios. ¿Por qué, Nicodemos? Porque la predicación y la manera en que ustedes han interpretado han llevado a presentar la palabra como un imposible para que las personas se acerquen a Dios y puedan encontrar la paz, el amor y la verdadera transformación, porque lo han hecho desde los rudimentos humanos, desde las interpretaciones humanas. Pero el mensaje que yo tengo, Nicodemo, es un mensaje que viene de lo alto, que viene de Dios. Es un mensaje espiritual. Y por eso tú no lo estás entendiendo, porque lo estás analizando desde la perspectiva humana, desde el racionamiento, desde el raciocinio humano. Pero tú debes abrir tu corazón y entender el plan de Dios. Y Jesús entonces le presenta el plan salvífico de Dios. Por eso desde los versículos 12 en adelante, Jesús empieza a predicarle, se le sigue predicando a Nicodemo. Y le dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego le sigue diciendo que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Y luego viene el tema de la luz y de las tinieblas, que algunos lo relacionan el por qué Nicodemo va por la noche. Porque se dice en esos versículos posteriores, de creo que el versículo 19, 20 y 21, se dice de que el que es de la luz no tiene temor de que sus obras sean descubiertas, porque no tiene nada malo que ocultar. Pero el que le gusta andar de noche y en las tinieblas es porque está haciendo cosas indebidas, porque no quiere que la gente se entere de lo que él está haciendo, porque está ocultando algo, está en las tinieblas, está en la oscuridad. Y esa prácticamente es la situación de Nicodemo. Y por eso algunos dicen que el Señor Jesucristo termina esa parte con esos versículos diciéndole: bueno, Nicodemo, tú vienes aquí a este encuentro, vienes de noche, ¿por qué no vienes de día? ¿Por qué no quieres declararme a mí como rabí, como maestro delante de tus compañeros, delante de los demás? ¿Por qué vienes de noche? ¿Cierto? Porque el que anda de noche es porque, como dije ahorita, no quieren que sus obras sean descubiertas. Entonces relaciona la noche con las tinieblas y el día con la luz. ¿Y qué dice Jesucristo? Yo soy la luz del mundo, como les enseñaba también el día domingo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, ¿cierto? No andará en tinieblas. Ahora, quiero decirles que no solamente Nicodemo, sino otros integrantes de los fariseos, que son intérpretes o maestros de la ley, están interesados en escuchar a Jesús, en conocer a Jesús. Y posiblemente Nicodemo fue esa noche para indagar, para conocer un poco más y luego compartirle a sus compañeros de las enseñanzas de Jesús, de qué se trata, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ahora, con todo esto, ¿cómo termina esta conversación? Ahí el evangelista Juan no nos dice que Nicodemo haya creído en Jesucristo, que haya nacido de nuevo, ¿cierto? No nos dice cómo termina este diálogo, esta conversación entre Jesús y Nicodemo. No sabemos de qué manera se va a Nicodemo después de visitar a Jesús. Pero aquí lo más importante y lo que nos interesa es el mensaje que el Señor Jesucristo le transmitió a Nicodemo. Jesús le predicó, le dio una enseñanza a Nicodemo, un mensaje de arrepentimiento. Le hizo ver que él necesitaba
de Dios, que necesitaba de la luz, que necesitaba arrepentirse, que necesitaba nacer de nuevo. Y eso es lo más importante que tú y yo tenemos que tener en cuenta en este tiempo: nacer de nuevo. Nicodemo conocía las escrituras del Antiguo Testamento, conocía de Dios, interpretaba la palabra de Dios, interpretaba la ley, pero no lo hacía de la manera correcta. Hoy día muchas personas han escuchado del Evangelio. Hoy día hay muchas personas que conocen acerca de Dios y llegan a decir: yo soy hijo, yo soy hija de Dios, yo tengo una relación con Dios, pero están llevando su evangelio a su manera, haciendo obras, creyendo de que esas obras le han de conducir al arrepentimiento y alcanzar la vida eterna, entrar al reino de los cielos. Hay muchas personas que predican la palabra de Dios en este tiempo, pero en verdad son personas que tuvieron un nuevo nacimiento, porque este nuevo nacimiento se evidencia por esa nueva vida que esa persona tiene. Y el Señor declara en su palabra que por sus frutos los conoceréis. Porque el que viene a Cristo, como dice Pablo en Corintios, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser nuevas. Entonces aquí te darás cuenta que si en verdad tú ya has nacido de nuevo, si eres un hombre, una mujer que estás obrando en consecuencia a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Y también podrás mirar que si aquellos que dicen ser cristianos, por sus obras los conocerás también. Dios quiere en este tiempo que tengamos un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento se dará cuando, al escuchar la palabra de Dios, la recibas, la guardes en tu corazón y permitas que Jesucristo venga a morar a tu vida. Y el Espíritu Santo de Dios entonces te sellará como que le perteneces a Dios, como posesión de Dios. Esta noche te invito para que pienses cuáles son esas obras que tú estás haciendo en este tiempo que evidencian ese nuevo nacimiento, o todavía te encuentras viviendo en el viejo hombre, en las viejas costumbres paganas, en los viejos hábitos pecaminosos. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que tengas un encuentro con Jesucristo, porque Él es tu Señor, porque Él es tu Salvador. Estoy seguro que la vida de Nicodemo cambió por ese encuentro que tuvo con Jesús. Y también anhelo en mi corazón que tu vida sea transformada cuando permitas a Cristo morar en tu vida. Te invito a que allí donde estás puedas orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque ella es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, en esta noche tu palabra, Dios, ha sido enseñada. Señor, y oro para que esta palabra caiga en una buena tierra, Señor amado. Dios, hoy hay muchas personas que están pasando por momentos difíciles y necesitan, Señor amado, de que tú vengas y les socorras, de que tú vengas, los levantes y les bendigas. Gracias, Señor amado, porque tú quieres tener esos encuentros con esas personas, Señor. No importa la hora, no importa el lugar, lo importante es que tengan una buena disposición para que puedan escuchar tu palabra y ser transformadas y ser transformados por ella, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Oro para que en esta hora, Señor, bendigas a aquellos hermanos y hermanas que están clamando por alguna situación que viven a nivel personal, familiar, Señor, para que obres en ellos bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer.
que yo quiero ir. Dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dile que te deje. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Bien, deseo que Dios les esté bendiciendo en gran manera en este tiempo a todos ustedes. Seguimos orando como pastores por la iglesia y por todos los hermanos que han tenido la oportunidad de seguir nuestras transmisiones. Ahora les invito a ver los anuncios de la iglesia y desearles entonces que la paz y que la bendición del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga. La Iglesia Bautista Vida Nueva le invita a escuchar los siguientes anuncios. Ayuno, todos los martes a las 8:30 de la mañana por Zoom. Culto de mitad de semana, todos los miércoles a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. Reunión de jóvenes todos los sábados a las 7 de la noche por Zoom. Servicio dominical a las 10:30 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Conéctate con nuestra programación. Te esperamos.